Estar acá, escuchan un consonante extraño por ser chileno. La culpa tienes tú por ensuciarle, te echas a lavar. Si no hubieses hecho a lavar. Y era especialización como ciencias o como científico veterinario forense en el área de maltrato animal y lo que implica también el tráfico animal, etc. En primera instancia, cada uno de nuestros equipos se va a presentar brevemente para empezar con lo que tenemos preparado para ustedes. Buenas noches, mi nombre es Carla Leiva, estudiante de doctorado en Química de la Universidad de Chile. Como dijo Víctor, nosotros no somos chilenos. Y estoy en la Universidad de Alcalá, específicamente en el Instituto Equifor, haciendo una pasantía en Ciencias Forenses. Hola, buenas, yo soy Francisco Javier, soy estudiante de cuarto de Química, voy a hacer el TFG con Víctor, nuestro doctor en veterinaria forense, y mi TFG va a ir sobre la diferencia entre la mordida entre un lobo y un perro. Yo soy Javier Baño, estudiante de tercero de Química y, bueno, y delegado general de Química. Estoy aquí pues les he debido caer bien. Para los doctores y el que está terminando a mí me queda mucho aún. Buenas noches, mi nombre es Ignacio Pachón y yo acabo de terminar la carrera de grado de Biología. Hice las prácticas externas en el Inquifor sobre agresiones sexuales para estudios de los fluidos biológicos y ahora mismo estoy de colaborador. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es Gina Trujillo, yo vengo de Bogotá, de Colombia, estoy haciendo mi pasantía en el doctorado en Ciencias Químicas y creo que también les caí bien porque no pertenezco al grupo, estoy en esa parte de física química, pero bueno, estoy colaborando, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya que nos presentamos, vamos a hablar de un tema brevemente que tiene que ver con un proceso químico que ustedes conocen mucho, que conocemos mucho desde muy pequeños, que es fácil de hacer, pero bastante difícil de explicar. A veces las cosas sencillas son las más difíciles. Todos sabemos de eso. Pues bien, uno de los procesos exotérmicos, es decir, que produce calor, se llama combustión. En la combustión participan ciertos actores. Los principales actores son el combustible. ¿Qué combustible líquido ustedes conocen? La gasolina, que está cara, sí, también, ¿no es cierto? Hoy en todas partes del mundo, sí. Pero podemos pensar en su elemento, en su origen, más que la gasolina, el petróleo. Por ejemplo, tenemos un combustible que puede ser el petróleo, que lamentablemente en algunas ocasiones, y debo decirlo como médico veterinario, hay derrames que perjudican a la biodiversidad. Por otro lado, otro combustible de una característica más sólida, que sirve para calentar o también para juntarse entre amigos, un fin de semana, como decimos nosotros en Chile, un buen asado, pero acá hemos aprendido a decir barbacoa. Y se llama el carbón. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Y un tercer combustible que ya es bastante más caro, no da dolor de cabeza, pero nos ayuda a cocinar. ¿A quienes cocinan? ¿A usted le gusta cocinar o no? Más o menos. Hacemos lo que podemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, están todos invitados mañana a mi casa a comer, yo les cocino. Bueno, es otro que corresponde al gas natural. Es importante señalar que la combustión significa oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es cuando una molécula de oxígeno... A ver, una pregunta previa. Lo que respiramos, el aire, ¿qué componentes tiene? ¿Qué elementos tiene? Oxígeno. Oxígeno, mucho o poco. Ah, ya estamos con el Parlamento, todo dividido aquí, no sabemos qué hacemos. Mucho, poco, un 21%. ¿Qué otra cosa encontramos? Nitrógeno. Es decir, uno piensa cuando el niño que si no hay oxígeno, solo puro, no voy a vivir. La verdad es que el oxígeno no muere. Y el peor de todo, envejecemos. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos nuestro combustible, ¿no es cierto?, que está compuesto por elementos. Nuestro combustible específico está compuesto por carbono, está compuesto por hidrógeno, y como no va a salir ningún conejo acá, aún no logramos encontrar el conejo, por ahí delante. Bien, esos dos componentes, además tiene otros componentes, ¿sí? Nitrógeno, azufre, en fin. Cuando el oxígeno que está en el aire entra en este proceso de combustión, más
una pequeña chispa, como hacen los magos, ¿cierto? Una chispa. Imagínense un fósforo. Se producen distintos productos. Algunos gases de poca importancia, ¿cierto? Después ya los gases para la casa, ¿sí? Que ustedes quieren. Pero también se producen dos grandes e importantes moléculas, como son el dióxido de carbono y, si lo encuentro, el vapor de agua. También se producen otros pequeños, como lo comentábamos. La sustancia que tenemos acá, el combustible, que es el que se quema, el que se combustiona, va a producir otros elementos, tiene más energía que ese. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso de combustión? Se libera algo que se llama energía. ¿Qué energía conocen ustedes? ¿Cómo uno podría determinar la energía? O más que determinar, ¿cómo lo podemos evidenciar? ¿Cómo qué? Como luz. Ah, ahí está el conejo. No. ¿Sí? O también puede ser como Calor. si es que esto funciona, vamos a ver. Saquemos el conejo, como el calor. Y el calor se puede visualizar a través de la formación de una masa, ¿no es cierto?, de gas que se llama llama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría? Pregunta para entender lo que viene después. Si en esta combustión hay mayor cantidad de oxígeno que interacciona con los componentes del combustible, ¿se produce mayor cantidad de CO2 o menor cantidad de CO2? Menor. Se puede liberar mayor cantidad de energía. Pero también se puede producir otro componente que es importante en casa, es el monóxido de carbono. No es el CO2, es el CO. ¿Cuál es más peligroso? El CO. ¿Por qué? Porque no se puede oler. Por lo tanto, uno se puede intoxicar y quedar dormido por un buen rato como la había durmiendo, ¿sí? Y sin darse cuenta. Pues bien, les comento algo, lamentablemente, hace unos días atrás, en Alcalá de Henares, en la cercanía de Alcalá de Henares, ocurrió un incidente. Muy grande, un incendio. Ese incendio tenía que ver básicamente con una fábrica y que lamentablemente se extendió a otras dos fábricas. Los bomberos llegaron aproximadamente a medianoche y se demoraron 15 minutos en extinguir el fuego. La empresa que estaba al lado de donde se originó este fuego era una carpintería, madera. ¿Qué tiene la madera? ¿La madera es un combustible? Sí. Oh, combustible. Y además existieron otras dos empresas al lado. Una que era un frigorífico que vendía hielo, básicamente hielo, y otra pequeña empresa que vendía productos para la minería. Se quemó. Se extinguió el fuego. Pero la pregunta que queda es, ¿qué pregunta hay? ¿Qué originó el fuego? ¿Se originó por un accidente? ¿Una chispa? ¿Un cable cortado? ¿Un cable pelado? ¿O fue producto del hombre que quiso cobrar algo como una indemnización? Para eso entra la ciencia forense, los científicos forenses, que ahora van a mostrar algunos experimentos que podrían ser la forma de cómo se investiga y cómo descubrimos al sospechoso, o si está mintiendo o no. Muchachos, ¿están preparados? Sí. Todo suyo. Nos bajamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es de qué color es el fuego. Vale, nosotros siempre pensamos en el fuego como la llama que acabamos de ver ahora, típico color, que es de cuando encendemos un mechero, el que tenemos en casa, que es así un azul, naranjita, tal. Vale, pero el fuego puede ser de muchos colores y eso depende de qué sea lo que estamos quemando. Aquí, por ejemplo, tenemos sales de distintos metales. Esta, por ejemplo, es una sal de cobre. Y ahora, que sale, como vemos, de un color verde, para algunos era azul, ya si es otro color ir al médico. Entonces, ¿esto por qué es? Esto es porque cada elemento tiene los electrones colocados de una forma distinta. Entonces, en función de cómo tienen colocados sus electrones, cuando nosotros les suministramos energía, en este caso el calor del fuego, pues la emiten de una forma o de otra.
Entonces, igual que los planetas, ¿de qué color vemos Marte? Rojo. ¿Y la Tierra? Azul. Bueno, verde hace muchos años ya que no, pero... Entonces, pues con los elementos es lo mismo. En función de qué metal sea el que tenemos, vamos a ver la llama de un color o de otro. O no la vamos a ver. También puede pasar. No la vamos a ver. Sí, ahora la vemos, ahora la vemos. Ahora. Ahora, esto que sale de color rojo es porque es una sal de estroncio. Entonces vemos que aunque los dos son metales, entre el cobre que teníamos que salía de color verde y el estroncio es rojo. Eso es por la forma en la que los electrones están colocados o ubicados dentro del átomo en cuestión. Vale, y aquí lo que vemos... Sácame el papel. Y aquí lo que vemos es el efecto de juntar las tres llamas, que ahora el combustible que antes decíamos que era o gasolina o la madera de la fábrica, ahora es etanol, que es el alcohol de las heridas, con las sales de los distintos metales disueltas. Entonces vemos como hay una llama de color rojo, o si nos fijamos bien se ve el rojo, otra llama de color verde, y la otra que es, en un caso es naranja del sodio y en el otro es amarilla del hierro. Y ya por efectos físicos, al girar se crea el vórtex de fuego que le da esa sensación. Claro. La pregunta que... Voy a echar como la televisión. ¿Okay? La pregunta que nos hacemos es cuando se quemaron las distintas factorías, las distintas industrias. Pero una de ellas lo que hacía era vender hielo. ¿Ustedes han visto arder hielo? ¿Cómo? Oh, aquí donde tienen que decir. Oh, de nuevo. ¿Han visto arder hielo? Buena respuesta. Alguien ha dicho que sí. Puede ser. Todo es posible. Porque esto no es magia. Esto es ciencia. Por ejemplo, Carla va a mostrar en ese caso cómo ese hielo claramente lo único que hace es derretirse en parte. ¿Sí? Por lo tanto, ¿será posible? Quiero que recuerden el siguiente experimento. Adelante, mostrar. Vale, ¿y cómo hemos conseguido quemar el hielo? Bueno, esto es porque ahora debajo del hielo lo que teníamos era una sustancia química que se llama carburo de calcio y que lo que hace es reaccionar con el agua que sale al derretirse el hielo y forma otro combustible, en este caso en estado gaseoso, que es el acetileno. Entonces, el acetileno es lo que prende, no el hielo como tal. Entonces, si recuerdan las películas en la época medieval, o las personas que trabajaban en las minas andaban con una lamparita, ¿se acuerdan? Debajo, después del carbón, es porque ellos utilizaban el carburo de calcio, lo juntaban con el agua, con esta lámpara, con acción del oxígeno, siempre presente nuestro querido amigo O2, más una chispa, y producían entonces luz. Un aplauso para los muchachos, por favor. Lo que viene ahora, entonces, es a lo que vinimos. ¿Qué ocurrió en la factoría? Bueno, volviendo al caso que estábamos hablando antes, el caso de la fábrica que ardió,
La policía científica trata de esclarecer qué ocurrió, ¿vale? La principal hipótesis es lo que cabría esperar en todos los incendios en este tipo de lugares, es que podría haber sido un recalentamiento de algún fusible o algún cortocircuito que al saltar a un material combustible, que podría ser madera o cualquiera de los materiales con los que están construidas las fábricas, podría haber ardido y haberse extendido a las naves colindantes. Entonces, lo que vamos a hacer para averiguar si esto es posible es reducir el experimento a escala y hacer lo mismo con unas urnas de cristal. Para que lo veáis, lo vamos a realizar y posteriormente vamos a mostrar el resultado. Es importante, la declaración del dueño de la fábrica fue que cuando ardió la nave, la fábrica estaba cerrada, las puertas y las ventanas estaban cerradas, pero cuando los bomberos llegaron había una ventana abierta. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en ambos casos. En una de las urnas no hay ventana y en la otra hay una ventana. Y a continuación veremos qué va a pasar. Mira, va. Que lo vuelven a hacer después. Como decíamos, una de las dos naves tiene una ventana y la otra no tiene ninguna ventana. Y como podemos ver, se está extinguiendo el fuego en una de las dos. De momento no lo vemos. Pero habría que esperar un poco porque como ocurrió en el caso real, pasaron 5 minutos desde que comenzó el incendio hasta que llegaron los bomberos. Además, el tiempo que también tardaron los bomberos en extinguirlo. Como esto es a escala, pues tardamos un poquito menos, pero termina ocurriendo, como podemos ver. El fuego se extinguió. ¿Qué ha pasado aquí? En esta nave se consumió el oxígeno. El fuego, al no tener un respiradero, el oxígeno de la nave se consumió y el fuego se apagó. En la otra nave, con ventana, a lo mejor no ha ocurrido o no se ha visto bien, el fuego dura un poco más. Pero ¿qué es lo importante para que luego la policía científica sea capaz de esclarecer los hechos? Si podemos sacar los cartones, por favor. Bien, en una de las paredes de la nave hemos puesto un cartón. En la otra, en la pared de la ventana, hemos puesto otro cartón. Vamos a ver qué ha ocurrido. Bien, en principio, esta nave, que es la que no tenía ninguna ventana, no sé si se ve por allí, se ven las manchas de una forma homogénea de arriba a abajo, ¿vale? En el caso de esta nave, el humo podría, no sé si lo veis por allí también, bueno, ¿vale? Esta es la parte de arriba, el techo de la nave. Y si lo dejásemos más tiempo, el humo habría terminado tiñendo completamente el panel. ¿Qué pasa? Que la nave se llena completamente de humo y entonces la pared se mancha entera. En el caso de la nave que tenía una ventana, si se pudiese ver más de cerca también se percibiría mejor, ¿vale? Se ve que el humo ha manchado la pared por la zona de la ventana, alrededor de la ventana, y si se hubiese quemado un poquito por la llama, se vería que los conos que deja la mancha del fuego mostrarían una tendencia hacia la ventana. ¿Esto por qué es? Porque la llama intenta salir para coger el oxígeno, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos obtener de esto? Que resulta que cuando el incendio ocurrió, la ventana estaba abierta. Entonces el propietario de la fábrica mentía. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Que el propietario quería cobrar el dinero del seguro. ¿Y qué hizo? Prender fuego a la nave desde fuera y salir, bueno, desde dentro y salir por la ventana. Se dejó la ventana abierta y no se dio cuenta de que le podían pillar. ¿Qué pasa? Esta persona va a sufrir un castigo por estafa, que es un delito. Y bueno, y aquí la policía científica ha hecho su trabajo. Muchas gracias.